¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues iniciamos con una noticia inevitable, la más fresca que tenemos, que es el anuncio que hizo Andrés Manuel López Obrador el día de ayer en el Zócalo, frente a sus simpatizantes, de que dejará los partidos de izquierda, en particular el PRD. Él realmente donde ha militado hasta ahora es en el PRD, fue uno de sus fundadores y fue presidente del PRD, dirigente nacional del PRD en algunos años y 2 veces candidato presidencial. Ahora dice, pues ya se acabó esta fase, dejo estos partidos, no es una ruptura, así lo señaló, no rompen, digamos, de manera violenta o descalificándose una parte frente a la otra, sino que podría ser calificado, como lo han dicho varios analistas, como un divorcio civilizado, acordado. ¿Qué representa esto? ¿Qué significa? ¿Qué perspectivas hay para la izquierda a partir de este anuncio? ¿Qué es lo que va a hacer López Obrador propiamente con esta separación? Bueno, pues es lo que está sobre la mesa. 2 cosas a mí me sorprenden de este anuncio, que ya nos los habían prefigurado en las noticias desde el jueves pasado, pero lo que me sorprende es, muchos fuimos criticados cuando hablamos de la posible separación entre el PRD o los partidos de izquierda, PT, Movimiento Ciudadano, y Andrés Manuel López Obrador, en atención a que había una tensión muy fuerte entre el papel de un partido político que tiene ciertas obligaciones y el papel de un movimiento social, y en ese entonces muchos fuimos atacados por decir, de una vez, dado que vemos 2 corrientes distintas, con proyectos, con racionalidades distintas, debería de separarse. Y recuerdo muy bien al propio Andrés Manuel López Obrador diciendo, no se les hizo a todos aquellos que decían que la izquierda debería de dividirse, que nos dividiéramos, y aquí estamos juntos otra vez. Pues esto fue apenas hace unos meses cuando esta declaración de López Obrador, y sin embargo, ahora es él el que propone la separación del partido y el movimiento, pero con un agregado, diciendo voy a consultar alrededor de la República a través de los muchos comités que creé durante los 6 años que estuve en campaña por el país, si la gente quiere que nos transformemos en un partido político. El hecho claro es que ya sea movimiento civil o movimiento ciudadano o partido, es que Andrés Manuel López Obrador deja al menos formalmente al PRD. Yo creo que es una buena oportunidad, es una buena decisión, y creo que acabará, cuando sigamos comentando en este programa, diré las razones por las que pienso esto. Creo que finalmente va a beneficiar al PRD y le va a dar espacio para poder plantear lo que buena parte de sus integrantes han querido desde hace muchos años y que por el motivo de estar ligados a Andrés Manuel López Obrador no han podido hacerlo. Yo quisiera comentar y recordar brevísimamente que el día de las elecciones, la jornada electoral el 1 de julio pasado, como tuvimos un programa en vivo, aquí yo me permití comentar que un reto fundamental de López Obrador podría ser el de transformar este movimiento Morena en un partido político. Creo que ahora está resultando que ha asumido este reto el presidente de Morena y va a traer diversas repercusiones. Primera, va a haber un partido más de izquierda, si es que los otros no se disuelven o se integran, porque existen varias figuras, ¿verdad? Terminación de un registro, se puede dar por terminado, se puede fusionar 2, entonces posiblemente se pudieran fusionar PT y Movimiento Ciudadano, por ejemplo, como hipótesis, para dar cabida a un nuevo partido que se transformaría y no tener que hacer todos los trámites de un registro que son bastante largos. En un siguiente bloque nos vamos a ocupar de esto. Pero va a tener repercusiones muy fuertes para el PRD. Es posible que parte de estos partidos que formaron la coalición de izquierda, el progresista, como se llamó,
puedan vaciarse parcialmente. Se habla de que incluso legisladores electos por los tres partidos se pasarían a la nueva formación política en caso de que ésta exista. Lo que ya no van a poder es formar un nuevo grupo parlamentario, porque ese solo se puede formar de acuerdo con la ley orgánica del Congreso el primer día de sesiones ordinarias del periodo de la legislatura, cada 3 años. Claro, puede modificarse la ley y pueden hacerse otro tipo de arreglos, pero en principio, si bien los que se pasen con López Obrador, en caso de abandonar PRD, PT o Movimiento Ciudadano, podrán organizarse para trabajar conjuntamente en el Congreso, cosa que veremos si ocurre o no. Pero lo que sí es que muchos militantes se van a pasar de los partidos que han formado hacia el nuevo partido, porque lo han estado anunciando. Incluso hay gente que está de regreso, como Fernández Noroña, que estuvo ayer en el centro de la ciudad, en el meeting, y que viene a apoyar a López Obrador. Y aun cuando López Obrador ha dicho que quiere formar un nuevo partido, no está totalmente descartada la posibilidad de que haya algún tipo de arreglo para que en el registro que tiene actualmente cualquiera de los dos o los dos fusionados, PT y Convergencia o Movimiento Ciudadano, se pueda organizar un nuevo partido, como lo hizo el PRD en 1989, que tomando el viejo partido de lo que era entonces el Partido Mexicano Socialista, que venía desde el Partido Comunista con distintas envolturas de partidos, pues pudiera organizarse. Eso era lo que se manejaba desde esta idea de que pudiera López Obrador hacer su nuevo partido, evidentemente no es nueva. Viene desde hace mucho tiempo. Al final de cuentas, la semana pasada, él mismo le anunció al resto del PRD, para que no les cayera de sorpresa, supongo, la posibilidad, es decir, el anuncio que haría el día de ayer de formar un nuevo partido, pero casi siempre decíamos se irá efectivamente con el registro del PT o de Movimiento Ciudadano. Es más fácil, ya está el registro, efectivamente así nació el PRD, pero da la impresión de que va a buscar el registro de un nuevo partido y así tener pues una nueva ficha que manejar y eventualmente las alianzas que puede hacer también con Movimiento Ciudadano y el PT, que hasta ahora han sido básicamente partidos obradoristas, es decir, no formalmente, pero han jugado con López Obrador. Es decir, en algún momento parte de las divisiones y de esta esquizofrenia de la que habla Jesús Ortega entre los tipos de izquierda y corrientes de izquierda, es que López Obrador estaba haciendo campaña por el PT y por los candidatos del PT que competían contra el PRD, lo cual era causal de expulsión dentro del propio partido, y evidentemente no lo hacían porque eso sí hubiera generado una ruptura mayor. Pero entonces da la impresión que López Obrador buscará, con el apoyo y la estructura que formó de Morena, un nuevo partido y tener entonces más piezas con las cuales poder jugar. En fin, eso ya se verá. Lo que no creo es que se vaya a quedar solamente en Movimiento Ciudadano. Es decir, está haciendo el formalismo de consulta para que sea democrático desde las bases, pero pues desde ahorita podríamos adelantar que la decisión que tome Morena será que sí, que van a buscar la formación de un nuevo partido. Solo si se les complicara en la tramitación ya el registro, pues igual y se van ya con el del PT o Movimiento Ciudadano, pero de entrada yo creo que sí van a buscar un nuevo partido. Ahora, la pregunta que yo quisiera plantear también es, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué? Porque estas contradicciones vienen, digo desde siempre, pero se enfatizaron, se intensificaron desde el 2006, con la cuestión de, ok, no aceptamos el veredicto de los tribunales, no aceptamos el resultado, no aceptamos, en su caso, en ese momento, a Felipe Calderón como presidente constitucional, pero tenemos que seguir con pues, el juego institucional de los gobiernos del PRD, de los legisladores, y eso generó esa tensión y esas divisiones permanentes de que para unos los que colaboraban eran colaboracionistas, eran lacayos, eran cómplices, y los otros descalificaban a su vez a la base más dura o la posición más dura como pues, radicales, extremistas, no institucionales. Ahora cada uno tendrá su espacio, pero ¿por qué ahora? Yo creo que ahora, a diferencia del 2006, ya no se podía seguir con esa dinámica. Si el propio López Obrador está viendo que gobernadores, que Marcelo Ebrard, que muchos legisladores del PRD dicen, oye, no, pues tenemos que seguir trabajando dentro de las instituciones, con el Ejecutivo, con el gobierno federal, entonces no podemos desconocer el fallo del tribunal y su resultado. Entonces yo creo que López Obrador, a él mismo le conviene decir ya cada quien por su lado, dejando abierta desde luego la puerta de coaliciones, de entendimientos, pero por lo pronto cada quien se da el aire para desplegar, como decía Amparo, su visión de las cosas. Yo digo que ahí atrás
de cada uno hay incluso una visión de la democracia distinta, radicalmente distinto, que evidentemente no convive uno con el otro. Claro, estamos tratando de analizar, de desmenuzar el por qué, el cómo y el para qué. En los porqués que tú mencionas, José Antonio, yo agregaría que ya había una gran decepción por parte de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que buena parte del PRD ya no estaba dispuesto a seguir los lineamientos de Andrés Manuel López Obrador como lo siguió en el 2006, como por ejemplo ordenar que no se tomaran las tribunas, no se legislara, manifestarse en contra de la vía institucional, etcétera, etcétera. Ya veía que esto no estaba ahí. Hemos visto todos, y lo hemos comentado en este primer plano, cómo fue de distinta la reacción, sobre todo del PRD, frente a estas elecciones y el fallo del tribunal con respecto al año 2006. Creo que quien mejor lo pintó fue el propio Jesús Ortega, líder de los Chuchos, diciendo, bueno, pues con esto se acaba la esquizofrenia. Para nadie es un misterio, ¿sí? O un secreto, que había claramente dos posiciones. Y tanto en el discurso del líder parlamentario en el Senado del PRD y de la Cámara de Diputados han manifestado, yo sé que nada más son declaraciones, pero han manifestado que quieren legislar. En cambio, en el discurso de ayer, domingo, de Andrés Manuel López Obrador, de las pocas cosas que dijo en términos de legislación fue: nos vamos a oponer a las siguientes reformas. Y las mencionó, que son la fiscal, la laboral, la de transparencia, etcétera. Ahora, me sorprende la idea de querer formar un partido, porque formar un partido es para trabajar por las vías institucionales, para construir y para cambiar o hacer el cambio verdadero, en palabras de López Obrador, a través de las instituciones. Y lo que estamos oyendo es, una vez más, pura oposición. Ahí es donde yo veo la posibilidad de que el PRD construya y deje de marginarse en el Congreso, y la posición de Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, no sé para qué un partido político. Bueno, yo quisiera destacar un tema que está vinculado a lo de la renuncia a estos partidos, y que fue la declaración de que no reconocerá a Enrique Peña Nieto, que no reconoce a Enrique Peña Nieto como presidente legítimo. Fue muy preciso, no dijo legal, sino legítimo, que son dos cosas distintas. Pero también quisiera destacar que el hecho de estar planteando la posibilidad de formar una institución le hace imposible mandar al diablo a las instituciones o a sus instituciones, como lo dijo en su momento en 2006, porque se va a meter a formar una institución que tiene que acatar las reglas constitucionales, legales. ¿Pero por qué si ahorita es miembro de un partido y no las acata? No, bueno, igual. pero ahora tendría que hacerlo, porque si no, no va a tener registro. Es decir, si quiere un nuevo partido, va a tener que formar una institución de acuerdo con la legalidad existente, no de acuerdo con lo que a él quiera. Hasta donde le conviene, porque así ha sido con el PRD. Es decir, pues sí se cumplen ciertos procedimientos, se participa en las leyes electorales, se participa en el nombramiento de los árbitros, y luego cuando no te gusta el resultado, lo que yo estoy queriendo destacar es que no está mandando al diablo las instituciones. Hay un cambio, hay un divorcio de terciopelo, por una parte, porque ciertamente con los chuchos no se va a poder entender. No sabemos cuánto se va a vaciar el PRD, no sabemos si muchos lobesobradoristas que estuvieron en el PRD y en el PT, como pues, su mismo coordinador de campaña, es coordinador de los senadores del PT. Ahora, ayer nadie dijo esta boca es mía, ¿eh? Ayer no. Ayer ni siquiera fueron. Ni siquiera se presentaron. No, el presidente del PRD, Chucho Zambrano, no se presentó. Los otros dos sí se presentaron. A presidentes de Movimiento Ciudadano y del PT, sí. Anaya y... Sí. Bueno, son los obradoristas, son los más obradoristas. Pero el PRD, sabiendo ya que se iba a hacer el anuncio de la separación, pues ya ni se presentaron. Ya no hay ese pero estaban gentes del PRD, estaba Dolores Padierna, Bejarano, toda esta gente. Que ya dijeron que se quedan en el PRD. Pero ahí estaban. Claro, pueden cambiar, ¿no? Sí, eventualmente se van, ¿no? Faltaron muchos, los gobernadores, los diputados, los senadores, o sea, no hubo este apoyo que vimos en el 2006, forzado o no, pero sí hay un cambio fuerte en términos de apoyo. Pero nos tenemos que ir, seguiremos en el próximo segmento reflexionando sobre este asunto.
En realidad vamos a continuar con el tema anterior que da para mucho, sobre todo porque esta ruptura de López Obrador con los partidos que lo apoyaron para ser candidato presidencial y que formaron el movimiento progresista, va a traer una reorganización de las fuerzas políticas en escena. Simplemente si crearan uno nuevo y si este nuevo capta gentes que venían militando en el anterior, va a haber una variación en la correlación de fuerzas, va a haber una variación en el sistema de partidos, pero esto no es tan sencillo, porque está sujeto a realizar muchos acuerdos, a que se cumplan una serie de normas que están establecidas en la Constitución y en las leyes, como son, para obtener un nuevo registro, pues se requieren juntar una cantidad de firmas que andan por poco más de alrededor del 2% del padrón electoral, y que representarán un grado de dificultad. Dice López Obrador que no tiene problema porque ha organizado a muchísimos más en comités que ya están puestos por seccionales electorales, o sea, ya hay una cierta previsión en la organización de Morena para que eso pueda ser, y se van a celebrar, según dijo, 300 asambleas distritales. Se pueden hacer, según la ley, dos formas de registro, o se hacen 32 asambleas de entidades federativas, incluida del DF, o se hacen 300 asambleas distritales. Él ha optado o ha declarado que iría por las distritales, o sea, para poder poner en movimiento los 300 distritos en los que está organizado el país. Esto no es tan sencillo y ahora no sé con cuánto apoyo económico va a contar, porque todo eso cuesta dinero. Llevar a la gente a las asambleas, trasladarlas, alimentarlas, etcétera, no es tan sencillo. No es lo mismo tener un movimiento electoral que un movimiento de organización política. A mí me ha tocado participar en la organización de un par de partidos y creo que sí es muy difícil cumplir ciertos requisitos. Además, verificar las credenciales del elector, como lo tiene que hacer el IFE, pues tiene un costo alto, tiene que haber notarios, tiene que haber fe pública, en fin, son una cantidad de requisitos que tienen un costo social de movilización y un costo político. Un costo económico también. Un costo económico también. Y social. Como decía, sí, claro, porque así como hay estructuras para movilizar votantes, que a veces están sujetas desde luego a una cantidad de dinero, de todos los partidos, también hay estructuras que presentan y que venden movilización para hacer partidos políticos. Es decir, y también sobre la base de un precio determinado. Entonces, bueno, sí se necesitaría dinero. Pero preguntaba Amparo Casar en el segmento pasado, ¿por qué? Entonces, ¿para qué un partido? Sí, la política obradorista ha sido básicamente de choque, de freno, de oposición, más bien extrainstitucional. Digo, pues es que López Obrador ha jugado, el PRD en general, pero precisamente por esta ala más dura que ha encabezado López Obrador, de jugar a la semilealtad. Yo le entro a las instituciones hasta donde me sirvan, que sirven muchísimo. Porque te van a dar presupuesto, te van a dar financiamiento, desde luego. Puedes, incluso si tú quieres evitar, como se trató de hacer en 2006, que tomara posesión Calderón, necesitas a diputados y senadores adentro. Claro. Entonces tú juegas dentro de las instituciones mientras te conviene. Cuando ya no te gustó algo, entonces dices que está todo fuera, mandas al diablo a las instituciones. No ha usado las palabras como tal López Obrador ahora, pero al decir que el tribunal fue electo a modo para la mafia, para trabajar a la mafia, que son cómplices, etcétera, pues está mandando a las instituciones otra vez al diablo, aunque no lo diga con esas letras. Y le hemos visto varias veces cómo esa semilata se traduce en, ahí donde ganó estuvo todo bien, estuvo perfecto, donde pierde, entonces donde es el cochinero, la compra de votos, el sobregasto de campañas. Entonces, para eso también te sirve un partido, por eso yo sí creo que claramente van por el otro partido. No sé si lo logren en términos de reunir los requisitos, pero con esa estructura tan grande que ha desarrollado, yo creo que sí lo va a poder hacer y así tener entonces 4 piezas de negociación, desde luego 3 de ellas manejadas básicamente por López Obrador y arrinconar al PRD. Yo no tengo ninguna duda que puede lograrlo y lo puede lograr, como ya apuntaba Paoli, por las dos vías. O bien irse a la vía larga de hacer unos estatutos, un programa de acción, etcétera, etcétera, y los notarios y 2/3 de los estados de la República o 2/3 de los 300 distritos electorales, o bien optar por la vía más fácil, que es adoptar el logo o el nombre y después cambiárselo de cualquiera de los 2 partidos existentes. Yo no veo espacio, honestamente, en este país para que haya 4 partidos de izquierda, ¿sí? Ya de las primeras reacciones que podemos ver incluso en las redes sociales, decir, ahora nos va a costar más otro partido. O sea, realmente no veo que necesite este país 4 partidos de izquierda. Probablemente necesitemos
a lo mejor dos, ¿sí? Uno más institucional, otro más radical. Yo quiero insistir en que el PRD va a tener un reto muy importante ahora porque tendrá que redefinirse. Hay mucho material adentro en términos de capital humano acumulado, de personas que quieren convertir al PRD en un partido tipo socialdemócrata, para dar un ejemplo tipo el PSOE español o el socialdemócrata alemán, ¿sí? Que son partidos que aspiraron al poder ya hace muchos años, lo lograron, han dominado sus congresos, han dominado la agenda pública, han podido empujar las políticas públicas que ellos consideran de izquierda. Yo creo que esto posiciona al PRD, si saben tomar esta oportunidad. Además, me parece que hay militantes muy importantes, desde gobernadores como Graco Ramírez o Arturo Núñez, hasta hoy en día Miguel Ángel Mancera, que dicho sea de paso, no es militante del PRD, pero corrió bajo sus siglas, o un Marcelo Ebrard, que tienen esa aspiración de convertir al PRD en este tipo de partido que les permitiría más fácil llegar al poder y por primera vez gobernar a nivel nacional. Yo espero sinceramente que el PRD aproveche esta oportunidad porque muchas de las políticas que ha impulsado Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, no son políticas de izquierda, ¿sí? Esta idea de oponerse a muchas cosas que han ocurrido en este país, a reformas importantes, aún en términos de derechos, por parte del PRD, les ha hecho mucho daño. Y concluyo diciendo, como dice Andrés Manuel López Obrador, estamos a mano. Yo le di mucho al PRD, el PRD me dio mucho a mí, habría que hacer esas contabilidades, pero ahí está. Tal vez hay que hacer esos balances, los podremos hacer una vez que este proceso hubiera terminado, porque ahora apenas se está enunciando. Porque el gran reto, a mi juicio, como empezabas a plantearlo, si no lo interpreté mal, es para el PRD. ¿Sí? El reto de López Obrador y su movimiento es transformarse en una estructura política reconocida, legal y operar conforme a la legalidad. El reto del PRD es mantenerse como un partido importante que si se vacía en gran medida o en alguna medida importante, pues le va a significar. ¿Quién va a ser el primer partido? En caso de que subsistan nada más dos, como tú dices, ¿quién va a ser el uno y quién va a ser el dos? Claro. Porque el de López Obrador va a aspirar a ser el uno y el PRD, que lo ha sido durante todo este tiempo, estos 23 años, pues también aspirará a quedarse como el primer partido de la izquierda. ¿Quiénes se quedan? Y eso va a ser muy importante de determinar una vez que lo veamos. ¿Se queda Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, primer líder o no? ¿Se quedan algunos de los dirigentes fundamentales? ¿Qué pasa con los gobernadores? Que tú ya empezabas a plantearlos. Tienen 5 gobernadores, y incluyendo al jefe de gobierno del Distrito Federal, que no es perredista, pero es muy claramente vinculado con Marcelo Ebrard. Tal vez ahora se incorpore. En fin, viene toda una reorganización de las fuerzas políticas en función de esta decisión. Creo yo que hay todo un rearreglo que se va a tener que establecer, sea cual sea la decisión, formar o no un nuevo partido. Y de hecho, los escenarios que se abren son muchos, es decir, es una oportunidad para la izquierda en general y un reto también, como lo decías, para el PRD en particular, pero en general para toda la izquierda pueden pasar muchas cosas. Yo creo que hay apuestas. Desde luego López Obrador yo creo que está apostando a desinflar el PRD y que la izquierda se reconstruya en torno de su nuevo partido, en donde él sí ya claramente será el jefe indiscutible. Será un partido de un solo hombre, que no lo era el PRD. Y a partir de eso, entonces ya poner los dictámenes. Ahora, no sé si esa apuesta le va a salir, porque déjame nada más este asunto. Hemos dicho muchos que el PRD no ha ganado ni en el 2006 ni ahora, porque no ha tenido los suficientes votos de independientes. Sí. A pesar de que tuvo el mayor número de independientes, tanto en 2006 como ahora, pero como su voto duro es muy pequeño, es el más pequeño de los tres, necesita más todavía. Los perdió en 2006 antes de la elección, se ve claramente en las encuestas cómo iba perdiendo independientes. Ahora fue ganando independientes, pero no le alcanzó. Ahora fue el proceso inverso. Empezó con muy pocos independientes, fue ganando y no le alcanzó. Yo creo que va a haber una redistribución de votantes también, porque obviamente López Obrador se puede atribuir los 15 millones del 2006 y de ahora, o 16 casi, pero los independientes igual y se redistribuyen, se van más al PRD con liderazgos tipo Marcelo Ebrard, Mancera, y la base dura se quedará con López Obrador, básicamente.
De todas maneras, no se puede ganar sin una combinación de ambos. Ahora, hablando de voto duro, y tú dices, de los tres grandes partidos, el voto duro más pequeño, en efecto, es el del PRD. Se calcula alrededor 17. de entre 14 y 16%, ¿no? Bueno, de ese voto duro, me puedo equivocar, pero creo que una buena parte se quedará en el PRD, tal y como te lo refleja hoy en día el Congreso. Creo que la primera probadita que vamos a tener de hacia dónde quiere caminar el PRD va a ser su conducta en el Congreso en este primer periodo. Vienen iniciativas importantes que ya vamos a tratar en el último bloque de este primer plano, pero vamos a ver qué tan, digamos, constructivos, qué tan dispuestos a la negociación van a estar los perredistas, la fracción que es de 104 diputados ahora, porque se movieron 4 del PT hacia el PRD, pues vamos a ver cómo se comportan en la vida real, en la política real, estos diputados. Se habla de que la fracción está más o menos partida a la mitad, entre un poquito más el PRD, entre los amloístas y los, digamos, los chuchistas y amalistas. Entonces, creo que ahí vamos a empezar a ver cómo se prefigura la actuación del PRD y hacia dónde quieren caminar en términos de su institucionalidad, que por demás ya quedó probada cuando se registraron en el Congreso en esta 62 legislatura. Sí, yo creo que tienen razón en que vamos a estar viendo en estos próximos meses, de aquí a noviembre, donde está convocándose ya, en principio, 19 y 20 de noviembre, para la primera, sí. Supongo que será para la celebración de la Asamblea Nacional, que también está prevista en la ley para el registro, y también para, incluso, si se trata de tomar alguno de los registros de los partidos existentes, también tendrían que tener una Asamblea Nacional que acordara eso. No es así nada más. Pero lo vamos a ir viendo, quiénes se quedan. ¿Quiénes van a seguir aportando al movimiento de López Obrador? Entre los legisladores del PRD y del PT y Convergencia. Delegaciones a lo mejor del DF. Estuvieron aportando dinero. Algún gobierno. Incluso de los chuchos, sí, ¿no? Que se declaró en un cierto momento. Por ejemplo, Carlos Navarrete dijo, bueno, yo puedo tener diferencias con López Obrador, pero yo sigo aportando de mi salario de senador. Hasta que dejaron de aportar. Hasta que dejaron de aportar, pero ahora, ¿qué va a pasar con otros? ¿Qué va a pasar? Claro. Vamos a ir viendo esta definición poco a poco, no es un asunto de un día para otro. Pero en fin, nos tenemos que ir a un siguiente bloque. Creo que le hemos dado un tratamiento bastante amplio al asunto de la renuncia de López Obrador a los partidos de izquierda actuales. Pues arrancó la transición después de que le fuera entregada la constancia, la declaratoria de validez al presidente electo Enrique Peña Nieto. Unos días después tuvo su reunión con el presidente constitucional. Acuérdense ustedes que tenemos uno de los periodos de transición más largos, de 153 días entre el día de la elección y el día en que toma posesión el presidente, el nuevo presidente de la República, pero una vez que están calificadas las elecciones y se acabó ese formalismo indispensable y legal, pues ya se juntaron los dos presidentes, el electo y el constitucional, y el presidente electo ya presentó su equipo de transición, advirtiéndonos a todos que no es este su gabinete. Bueno, es un equipo inusualmente amplio el que presenta, si uno contrasta con lo que ocurrió con Fox o de Zedillo a Fox o de Fox a Calderón, pues nos presentó cuando menos 47 nombres y dice que vienen más. ¿Qué nos dice este equipo de gobierno, aun cuando tomemos, ¿sí?, la restricción esta que emitió el propio presidente electo, en el sentido de que aquí no está necesariamente el gabinete? Es un grupo en donde, en efecto, predominan funcionarios con trayectoria dentro del Estado de México, aunque encontramos del PRI, desde luego, aunque encontramos algunos otros del gobierno de Colima, del gobierno de Tamaulipas, del gobierno de Hidalgo, pero fundamentalmente son personas con trayectoria en el gobierno de Peña Nieto, de profesiones y niveles de escolaridad muy variados. Hay gente de universidades públicas y universidades privadas. Hay muchas menos mujeres que hombres, pero sí la experiencia de la mayor parte de ellos es una experiencia en el gobierno del Estado de México. Esto ni les quita ni les da méritos
pero encuentro yo que falta en ese equipo una pluralidad que hemos visto en otras ocasiones y que tendremos que esperar. A ver, es entendible que un equipo de transición tenga que ser la gente de confianza del presidente electo. Finalmente van a recibir una administración, se van a empapar de los proyectos y programas que fueron concluidos durante esta administración y aquellos que constituyen focos rojos. Los secretarios de Estado siempre dejan para la siguiente administración pendientes que tendrán que ser atendidos por los siguientes, por los que tomen la estafeta. Y bueno, pues veremos qué tipo de administración recibe esto y una vez que la reciban, qué es lo que van a proponer en términos de organización de la Administración Pública Federal. Yo creo que bien dices, María Amparo, que en el equipo de transición esté muy amplio, que por ser tan amplio, pues no cabría allí el gabinete. El gabinete está formado por 17 secretarios de Estado, ni siquiera el gabinete ampliado, o tal vez apenas el gabinete ampliado con subsecretarios y otras cosas. Pero allí no tiene que reflejarse, como creo que decías bien, la pluralidad, porque es un equipo que va a recibir, a tomar nota de qué queda, qué está pendiente, qué adeudos, qué cosas tiene la administración y va a recibirlo y entregarlo al nuevo gobierno. El nuevo gobierno es el que sí, no legalmente, porque no hay gobiernos de coalición establecidos en la ley, sino por legitimidad va a tratar, yo calculo, como en el mismo equipo de transición está doña Rosario Robles y alguno que no es así estrictamente priista o del Estado de México, sino que, bueno, están otros que no son. Quiero destacar que el principal responsable, junto con Videgaray, de la transición es Osorio Chong, que fue gobernador del Estado de Hidalgo. O sea, ya hay alguna pluralidad ahí, un poquito ampliada, pero muy poquita. La pluralidad mayor, esperamos o creemos, calculamos, yo calculo, se puede presentar en la formación del equipo, no solo del gabinete, sino del gabinete ampliado. Y ahí entra el factor femenino, porque también está la cuota. Recuerden que se han hecho pues ciertas presiones a los gobiernos para que, por ejemplo, en el Distrito Federal la mitad de las carteras iban para mujeres, la otra mitad iban para hombres. En el esfuerzo de Fox también se vio la necesidad de tener un ramillete de mujeres, en el de Calderón después, y yo creo que en este también se va a hacer este esfuerzo, y también el esfuerzo de tener gentes de diversas pertenencias partidarias o perfiles políticos distintos. Creo que este es un poco el reto que va a enfrentar, pero vamos a ir por pasos, como dijo Jack the Stripper, el destripador, vámonos por partes, ¿no? Ahorita está solamente el proceso de transición de gobierno que entra a gobierno que sale, al revés, de gobierno que sale a gobierno que entra, transmiten el mando y las administraciones de todas las secretarías y también entidades públicas importantes, etcétera. Y después vendrá la formación del gabinete, que yo creo que no será antes de fines de octubre, principios de noviembre, que empiece a perfilarse ya un nuevo gabinete. Pero en fin. Y yo creo que muchos analistas se han precipitado en tratar de sacar conclusiones sobre lo que será el gabinete, o el perfil, o qué tan plurales o no, o qué tan cercanos, un gabinete de amigos cercanos, como básicamente lo fue el de Calderón. Mucha gente está diciendo, no, pues es que eso ya vimos que no funcionaba, tiene que ser más amplio, más a partir de criterios, digamos, de desempeño y de experiencia, más que de amistad y cercanía. Pero creo que se ha precipitado, es decir, efectivamente yo no creo que necesariamente de aquí surja el gabinete, que podrá tener incluso una composición muy distinta, con nombres que a lo mejor ni nos imaginamos en algunas de las carteras. Esto es otra cosa, ¿no? Es una función distinta. Sin embargo, la figura que más ha sido criticada, que es Rosario Robles, pues haber sido de la izquierda, haber sido, bueno, la forma en que salió, pero había sido pues, presidenta. Jefe de gobierno. Y jefe de gobierno del Distrito Federal, interina o sustituta más bien, cuando salió Cuauhtémoc Cárdenas, pero del partido también. Ahí se han enfocado, no hay tanta sorpresa porque ella venía colaborando ya con Peña Nieto desde su gobierno, no en un cargo formal, pero como asesora, había estado presente incluso en la campaña con un grupo venidos de otros partidos de izquierda y del PAN también, donde estaba Espino. Faltó físicamente Vicente Fox, pero también estaba dando su voto a Peña Nieto. En esa ceremonia lo único que faltó fue Fox, pero bueno, desde su rancho estaba dándole el voto a Peña Nieto también.
Pero, en fin, en ese sentido no extraña que surja Rosario Robles. Sin embargo, a mí me parece que Rosario Robles ya está hablando como la secretaria de Sedesol. Es decir, ya está diciendo qué hacer con oportunidades, ya está diciendo que se van a tales programas. Una de dos, o se está yendo con la finta ella misma, o con la ilusión, o ya le dijeron en corto que ella va a Sedesol. Es desde luego un elemento para especular, pero ella ya está diciendo que se va a hacer con Sedesol. Pues yo celebro que haya gente como Rosario Robles con una perspectiva más de izquierda en un equipo, si es que eventualmente está, porque como dice Pauli, no sabemos finalmente quién está en el gabinete. Pero otra de las cosas, aparte de lo extenso del equipo que nos dio a conocer, creo que la otra novedad de este anuncio que hace la semana pasada Peña Nieto es el haber, digamos, partido las responsabilidades de manera igualitaria, de manera equitativa, en dos grandes coordinaciones. Hasta este momento, a pesar de la cercanía de Osorio Chong, se había visto como el hombre fuerte, el hombre que controlaba a la campaña y al equipo alrededor de Peña Nieto era Luis Videgaray, y ahora que nos hace la presentación del equipo vemos que hay una división de funciones y de responsabilidades. Por un lado, las de política y seguridad, y por otros lados, las de economía y sociedad. Al frente de esta última, de economía y sociedad, se queda Luis Videgaray, y al frente de política y seguridad se queda Osorio Chong. Entonces ya hay una división, ya podemos hablar de dos hombres fuertes, cada uno con el ámbito de responsabilidades, con un ámbito de responsabilidades propios. Y en de la parte de seguridad y política pone a un hombre más político, menos técnico, aunque yo pienso que Luis Videgaray es un verdadero político. A mí esta distinción entre los tecnócratas y los políticos, para mí no hay políticos más políticos que los funcionarios de Hacienda, ¿sí? Y lo saben bien. Y pues cuando tú manejas los dineros de un país, los recursos públicos, pues como decimos los politólogos, ¿sí? No hay un acto más político y que revele mejor las prioridades de un presidente que cómo intenta distribuir el presupuesto. Pero del lado de Osorio Chong, que tiene política y seguridad, hay cosas importantes. Por ejemplo, tú mencionabas a Rosario Robles, yo mencionaría a una persona como Roberto Campa, que ya ocupó la Secretaría Técnica del Sistema de Seguridad y ahora regresa precisamente como encargado de esta área, aún que bajo las órdenes de Chong, y esto lo junto con las declaraciones muy recientes de Peña Nieto en el sentido de que en materia de seguridad, por lo pronto, ¿sí?, estará el Ejército y la Marina en las calles como lo ha estado hasta ahora. Bueno, yo creo que hay, además de esto, algunos otros elementos que podrían resultar chuscos, pero en una entrevista que le hicieron al presidente Salinas dijo que solo le quitarían la sonrisa. Con una y hay varias gentes del con una cirugía plástica. Con una cirugía plástica, sí. Hay varias gentes del presidente Salinas aparentemente metidas. Hay todo un reportaje que ahora viene en proceso, no sé qué tan cierto sea, de que Pedro Aspe ha estado detrás como asesor para la formación del nuevo equipo de gobierno y para la asesoría en general a todo este proceso de transición y incluso para el armado del siguiente gobierno. ¿Qué tan cierto es? No lo sé, pero es muy destacado el reportaje que viene el día de hoy en el proceso, en el sentido de que el principal responsable de esto es Pedro Aspe Armella. Bueno, Luis Videgaray es una gente formada por Pedro Aspe, fue su socio, en Protego, fue su socio, etcétera. Sí, exacto, fue su maestro. Entonces, este es otro tema que creo que vale la pena tener presente, ¿no? Porque siempre está la sombra de Salinas presente y se hablaba desde hace mucho tiempo que Salinas estaba detrás de Peña Nieto. Yo creo que colabora en alguna medida, digamos, a generar los consensos en favor de la candidatura de Peña Nieto, pero de ahí derivar que detrás de todo está Salinas y él es el que va a manejar todo. Eso es también una fantasía que gusta mucho, que me parece que no hay los elementos, es decir... Leyenda urbana. Sí, sí estará ahí, no le va a ir mal, no lo van a perseguir. Tiene la sonrisa, efectivamente. Sí, bueno, pues le va a ir mejor que lo que le ha ido en los 12 años previos, pero no es que vaya él a manejar todas las palancas, no lo creo. Coincido absolutamente contigo, pero nos tenemos que ir, seguiremos hablando del tema del equipo de transición y nos queda un bloque más. Quédese aquí con nosotros en Primer Plano.
Bueno, en este último bloque vamos a analizar esta nueva figura legislativa recién aprobada, que es la iniciativa preferente, a partir de la cual un presidente, una vez que se inaugura una legislatura, puede lanzar 2 iniciativas que, a diferencia de lo que ocurre normalmente, tendrán que ser respondidas por el Congreso en 60 días, o sea, 30 días para cada una de las cámaras, y decir si sí o si no, o si le modifican y se aprueba modificada, pero lo que no se puede hacer en principio es mandarla a la congeladora, como ocurre con muchísimas iniciativas. Entonces se le da, digamos, esta prerrogativa al presidente, una figura que existe en otras partes del mundo, salvo que en esas otras partes del mundo, cuando no se responde dentro de los tiempos establecidos, se aprueba en automático esa iniciativa. Se puede decir que no, pero si no hacen nada al respecto, si no se pronuncia el Congreso, se aprueba en automático. Esa parte que así estaba presentada eventualmente en la iniciativa se quitó. Entonces podría ocurrir lo que ha pasado muchas veces en este país, que no se cumple con el requisito formal y no pasa nada, no hay ningún tipo de sanción, no tiene ninguna consecuencia el que se quedara sin responder estas 2 iniciativas. Yo me imagino que se iban a responder pues, para cumplir el formalismo, pero no hay sanción específica ni ninguna consecuencia en caso de que no se les respondiera. La única sanción sería la sanción pública, ¿no? Que exhibiéramos aquí, como en este programa, a los legisladores, como lo dijimos tantas veces cuando los nombramientos del IFE, que la Constitución dice que hay que nombrarlos en noviembre, y pasó un año y sin ninguna consecuencia los legisladores, los diputados en este caso, pues no la nombraron. Entonces aquí sería nada más pues el quemón, el no salvar cara por parte de los legisladores. Ahora, ya hizo, como nos dice José Antonio, ya hizo uso de esta nueva facultad. El día 1 de septiembre entrega sus 2 iniciativas y creo que es importante ver qué 2 iniciativas entrega. Una es la reforma laboral, que tantos dolores de cabeza causó el año pasado, porque como todos sabemos, pues el PRI la detuvo en el Congreso, a pesar de que ya había un acuerdo de pasarla, y la otra, o sea, esta afecta a un sector muy importante de los respaldos electorales del PRI, que es el sector obrero, la reforma laboral. La otra, que es una reforma muy importante también en materia de transparencias y contabilidad gubernamental, pues afecta otro sector del PRI muy importante, que son los 21 gobernadores que estarán acompañando a Peña Nieto en el primer tramo de su gobierno. Son 20, pero pues ya asumirán los que ganaron y serán 21. Entonces, las consecuencias, más allá de si los legisladores la aprueban o no en los 60 días reglamentarios, o la rechazan o la modifican, o pasan otras, ¿sí? Es importante decir las consecuencias políticas de esto, porque a mí me parece que va a tener 3 consecuencias muy importantes. Se las planteo a ver si ustedes están de acuerdo. La primera nos va a mostrar qué tan en serio va Enrique Peña Nieto con sus propuestas, con sus compromisos de campaña, porque aunque él no mandó la iniciativa, son 2 temas con los que él se comprometió en campaña: la reforma laboral como prioritaria y la transparencia, que veremos complementada ahora con otras iniciativas de Peña Nieto. Segundo, vamos a ver hasta dónde se puede mantener esa unidad del PRI que ha sido tan importante y que los llevó al triunfo. Y la tercera, que creo que es muy importante, es que nos va a demostrar qué tanto trae las riendas de las bancadas parlamentarias Enrique Peña Nieto como presidente electo. A mí me gustaría puntualizar un poco, aunque ustedes ya lo dijeron, que esta iniciativa preferente es una figura variada en distintos sistemas jurídicos, porque como ya apuntaba bien José Antonio Crespo, la afirmativa ficta es una figura fundamental dentro de la iniciativa preferente para que si esta iniciativa no es dictaminada, ese es el compromiso, dictaminada y votada en el pleno de los órganos legislativos, pasa a ser automáticamente aprobada. Esto es lo que implica la afirmativa ficta. Sí. Simplemente estaba puntualizando algo que ustedes ya habían dejado para que nuestro público lo conozca en términos legales. ¿Qué es lo que están exigiendo? ¿Y qué es lo que está permitiendo esta figura? Que cada periodo legislativo el presidente de la República pueda presentar 2 iniciativas, ¿no? Una de ellas, y las 2 tienen que ser dictaminadas en el mismo periodo, en el curso de 60 días, 30 para cada Cámara. Así es. Pero también habría que decir que si esto no ocurre, por cualquier razón,
tampoco hay sanción. Esto En que otros dices, congresos, no, pero habría que puntualizar. Yo estoy puntualizando cosas que ustedes ya habían dicho, estaba diciendo. En otros congresos hay una sanción para el legislativo. Incluso hay expulsión de algunos que no se presentan a dictaminar, dejan su curul vacía y con un letrero. En fin, hay cosas muy diversas en la legislación distinta. Aquí no hay nada. No pasa nada. Hay una sanción moral probablemente, decir, no cumplió el Congreso, sigue el desprestigio del Congreso si esto no ocurre, pero no pasa más allá. Y ya el desprestigio del Congreso no puede ser demasiado mayor al que han caído, ¿no? Entonces, bueno, esto era lo que a mí me interesaba puntualizar. Y en relación con la ley laboral, yo creo que hay una trabazón muy fuerte, porque no solo es el PRD el que ha anunciado que votará en contra, sino que los sindicatos vinculados al Partido Revolucionario Institucional, todo el corporativismo, incluso los del PANAL, han dicho no, vamos a hacer transformaciones, pero que no nos toquen, nuestros manejos sindicales son autónomos, nosotros no somos parte de la administración pública y se están resistiendo muy severamente a democratizar los sindicatos, a transparentar el uso de los recursos sindicales. Pues ahí va a haber una gran traba para esta iniciativa que probablemente sea dictaminada negativamente o sea dictaminada quitándole las partes que consideran y tengamos una descafeinada ley laboral. Consideran que afectan los privilegios de los Sí, sindicatos, sí, porque sí. la iniciativa tiene como dos partes, ¿no? Una que está ligada con la productividad, con el tipo de empleo, con la facilidad para contratar o la flexibilidad que se llama del mercado laboral, que tiene que ver con la flexibilidad para contratar y despedir, con los contratos por hora, con los contratos de aprendizaje o eventuales, que tendrá que ser discutido. Hay otra parte que sí toca eso que durante 12 años los gobiernos panistas decidieron dejar intocado, que son los privilegios sindicales. Yo sí recuerdo en los años 70, cuando empieza la lucha por la transición democrática en este país, pues los sindicatos eran los sindicatos independientes. ¿Se acuerdan ustedes de Rafael Galván, de la tendencia democrática del sindicato electricista? Pues empujaron, fueron actores muy relevantes en la democracia de este país. Y lo que encontramos desde ese entonces hasta ahorita es que se haga justicia en los bueyes de mi compadre. Pero a mí no me toquen, yo sí quiero que haya libre, yo sí quiero que haya voto, que se respeten las condiciones, que haya equidad en la elección de los presidentes, de los diputados, pero no quiero que haya en mis dirigencias sindicales y yo quiero que haya transparencia y que rindan cuenta los gobernadores y sobre todo el Ejecutivo Federal, pero yo aquí en mi casa no quiero rendir cuentas. Entonces, ahí hay una trabazón fuerte, incluso hemos escuchado ya a los líderes sindicales decir, ay, ¿por qué lo tienen que poner en ley? Nosotros podemos transparentar sin que nos los pongan en ley. Bueno, pues porque conocemos la historia. Hay dos peticiones muy importantes en términos de estas asignaturas pendientes, desde luego del PRI, pero ahora del PAN en estos 12 años, en el sentido de decir, señores, tratemos a los sindicatos que reciben recursos públicos de la misma manera que tratamos a cualquier otra entidad que recibe recursos públicos y hagamos que las dirigencias sindicales y su contratación colectiva sean también transparentes y sometidos a procesos. Esa hace tiempo, pero ahora esta es, digamos, nueva, retoma muchas de las viejas, qué bueno que lo mencionas. Como senador, en efecto, como senador, Santiago Krill presentó una. Entonces, ya vimos la oposición de estos sindicatos que dices, híjole, ¿y cómo sostienen su posición? Y la sostienen con base en un argumento falaz, la autonomía sindical. Sí, y la conquista de los derechos revolucionarios de los trabajadores, etcétera. Y ahí, además de que está la parte, digamos, que hemos mencionado, que existe de izquierda del PRI o del nacionalismo revolucionario antiguo del PRI, que evidentemente se opone a esos cambios, se le suma pues la izquierda normal, pues que de ahí viene a final de cuentas la izquierda perredista en lo fundamental, viene de esa parte del PRI y también dice, pues claro que nos sumamos con los sindicatos a que esto no pase así. El PRI, tú planteabas una cosa interesante, Amparo, decir que va a hacer Peña Nieto, aquí se va a ver hasta dónde controla o no las bancadas, como él había ofrecido, que desde la presidencia podría disciplinar a las bancadas para pasar este tipo de reformas complicadas a una parte del PRI, al PRI viejo, al más viejo. Bueno, ahí la coartada puede ser que no se apruebe por lo pronto y decir vamos a seguir discutiendo, porque los tiempos son muy pequeños, dado que apenas están incluso seleccionando las comisiones. Es decir, todavía no acaban de distribuir bien cómo van a estar formadas las comisiones.
Y es una coartada también para el PRI decir, bueno, pues es que no tenemos tiempo ni para... Apenas estamos viendo las coaliciones y ya se nos acaba el tiempo los primeros 30 días. Y también en ese sentido Peña Nieto, digo, lo podría decir de alguna manera, decir, bueno, apenas estoy entrando, todavía ni siquiera asumo la posesión de la presidencia, todavía no tengo los instrumentos. Ahorita estoy como candidato ya electo del PRI, es decir, como líder nato ya del PRI otra vez, pero los instrumentos de la presidencia todavía no los tengo, que son con los cuales voy a poder eventualmente ir disciplinando poco a poco, porque, y eso es hasta cierto punto comprensible, o sea, los sindicatos lo que hicieron en estos 2 años fue cobrar autonomía, precisamente política. Y ahora quieren cobrar facturas. Y están cobrando facturas y generando oposición. Es decir, no es tan fácil controlarlos como antes. Pero ya nos tenemos que ir. Se nos ha acabado el segmento y el programa. Bueno, los esperamos la próxima semana. Seguiremos platicando de estos temas. Bueno, no me toca.